¿Cómo les va, queridos estudiantes? Lo que vamos a hacer hoy es repasar el capítulo 3 de Introducción a la Enfermería. Para poderlo hacer más ameno, lo que vamos a hacer es trabajarlos como una línea de tiempo, en donde lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la época paleolítica. En la época paleolítica, todas las personas que enfermaban o que perdían la salud estaban asociadas a causas como la magia y los agentes sobrenaturales. Para poder restablecer la salud de esas personas se recurría a brujos y chamanes. Avanzando en esa época nos encontramos con la cultura griega, donde había una visión más racionalista y naturalista, donde las personas que enfermaban tenían que recurrir a la naturaleza para restablecer su salud. Luego aparecen los primeros pensadores o filósofos de la época que dejaron mucha impronta en lo que es el concepto de salud-enfermedad. Aparece Sócrates con su teoría de los humores. Él decía que las personas enfermaban porque se producía un desequilibrio en los humores. Él consideraba humores a los fluidos del cuerpo. Él decía que cuando una persona tenía un desequilibrio en algunos de los fluidos del cuerpo se producía la enfermedad. Él planteaba que para poder restablecer la salud de esas personas había que permanecer al lado de la cama y poder evidenciar y observar cuál era el desequilibrio que tenía. También nos deja unos principios que son muy importantes. Él decía que antes de empeorar una situación era mejor no hacer nada. También dice que es muy importante buscar y tratar la causa de ese desequilibrio. Y por último, que ante lo inevitable había que abstenerse de hacer algo. Luego aparece Platón, quien incorpora al concepto del desequilibrio de los humores el concepto de alma. Él decía que las personas enferman tanto el cuerpo como el alma y que muchas veces era más importante el alma. Él lo que proponía en aquel momento para poder restablecer la salud eran las terapias psicoverbales. Luego aparece otro pensador que era Aristóteles, quien decía que sí, que efectivamente las personas enfermaban por un desequilibrio de los humores y que existía el cuerpo y el alma, pero que el alma y el cuerpo enfermaban juntos y que en una familia, cuando se enfermaba el hombre y la mujer, era más importante salvar al hombre. Luego aparece Galeno, quien incorpora en este concepto del proceso salud-enfermedad, también incorpora el concepto de la medicación. Él decía que para poder restaurar la salud de esa persona había que recurrir a los medicamentos y aparecen las primeras cirugías. Recordemos que en aquel momento Galeno era el médico de los gladiadores. Luego, en el siglo I al V después de Cristo, si nos ponemos a recordar, era una época en donde los romanos empezaron a edificar los hospitales, donde había una influencia muy grande de la religión. En aquella época las personas ricas, porque existían dos clases, los pobres y los ricos decían que en realidad debían ganarse el cielo, que para ganarse el cielo deberían hacer méritos. Uno de esos méritos que ellos consideraban que era importante hacer era cuidar a los enfermos. Entonces, a través del cuidado de los enfermos ganaban méritos para ganarse el cielo. Aparecen las primeras órdenes de mujeres que se dedicaban al cuidado de los enfermos. La gran mayoría de esas mujeres eran de clase pudiente. Luego, en la Edad Media, el cristianismo y la iglesia poseen un poder indiscutible sobre la sociedad y aparece una tercera clase que está por arriba de los ricos, que tiene que ver con esto del cristianismo. Se afianza el uso de remedios provenientes de los conocimientos que se tenía en la época sobre vegetales, animales y minerales. La enfermedad seguía consistiendo en un deterioro de los humores. La Edad Media cristiana, la cura dependía de los santos y de la ayuda espiritual de la iglesia. La iglesia era muy importante en esa época. Luego, al fines de la Edad Media se produce un enfrentamiento entre el catolicismo y el protestantismo y aparece una etapa negra de la enfermería, denominada así porque ya la clase pudiente deja de cuidar a los enfermos porque consideraba que ya no había que hacer mérito para ganarse el cielo, entonces no había quien pudiera cuidar a estas personas. Lo que hacen es recurrir a mano de obra barata y sin formación, sin ninguna cultura, para que empezara a cuidar a los enfermos. Se recurre a las prostitutas, se recurre a la gente que estaba en las prisiones debiéndole algo a la ley. Entonces aparece la etapa negra de la enfermería. Luego, en el siglo XVIII y XIX, aparecen las primeras enfermedades agudas y crónicas. Se empieza a hablar ya de la medicina social.
Se habla de las condiciones sociales como causas de las enfermedades. Luego, en el siglo XX, aparece la definición de salud de la OMS y comienza a hablarse de que las condiciones de vida y el trabajo influencian sobre la salud de las personas. Si ustedes se ponen a pensar un poquito en este recorrido breve que hicimos acerca de las distintas concepciones que tenía la salud en el distintos pasos del tiempo, vamos a tener que existen distintos conceptos. Vamos a tener un primer concepto, que es el concepto biologista, donde habla de un huésped que es influenciado por un agente para que se produzca la enfermedad. Entonces, en el concepto biologista tenemos dos componentes. Uno es el medio y otro es el hombre, u otro es el agente o el huésped. Luego evoluciona el concepto de salud-enfermedad y vamos a un concepto más ecológico o denominado también de la tríada ecológica, donde el concepto ya es de 3 componentes, donde tenemos al huésped, al agente y al medio ambiente. Acá incorporamos el tercer concepto, que es el medio ambiente, que es un concepto mucho más evolucionado que el anterior, pero que nos sigue haciendo muy acotado para el concepto de salud de la época. Luego aparece un tercer concepto, que es el concepto del campo de la salud, donde ya aparecen 4 componentes, pero cada uno de esos componentes es más amplio y abarcativo. Uno de los componentes del concepto del campo de la salud es el medio ambiente. Acá se considera el medio ambiente como el medio físico, químico, biológico, psicosocial y cultural de la persona. Luego aparece el estilo de vida, que tiene que ver con aquella toma de decisiones individuales que realiza la persona para poder cuidar su salud, o no, que son los hábitos de vida que tiene la persona. Luego aparece la biología humana, pero pensando en la biología humana como la herencia, la maduración, el envejecimiento y los sistemas internos complejos. Luego aparece el sistema de organización de la atención de salud, donde uno de estos componentes, que es el sistema de salud, es muy importante, ya sea en la prevención, en la curación, en la rehabilitación, siempre están presentes a lo largo de la vida. En algún momento necesitamos de este sistema de la organización de la salud. Entonces, fíjense que estos conceptos que van evolucionando a través del tiempo con la conceptualización de salud y enfermedad está influenciada por el paradigma del momento. Ustedes recuerdan que en el primer capítulo vimos paradigma y vimos que cómo esta corriente de pensamiento influencia en los distintos conceptos que se van trabajando. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de cómo los paradigmas van influenciando en el concepto de salud y enfermedad de cada época. Hoy en día ya también hablamos e incorporamos otro concepto muy importante que son los determinantes de la salud, que serían todas aquellas circunstancias sociales y económicas desfavorables que afectan la salud a lo largo de la vida. ¿Cuáles serían esas condiciones sociales y económicas? Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas. Una de esas condiciones socioeconómicas que influencian sobre la salud de las personas puede ser el desempleo. Otra de las condiciones culturales también que influencian sobre la salud de las personas tiene que ver con las etnias, con las culturas y las religiones de las personas. Otra de las condiciones sociales y económicas que influencian la salud de las personas tiene que ver con las condiciones ambientales. Todo esto de la deforestación, de las minas a cielo abierto y de otros ejemplos mucho más amplios que tenemos condicionan la salud de las personas. Entonces, ¿qué nos deja este capítulo? Que el proceso salud-enfermedad a lo largo del tiempo se lo tiene que ver como un proceso, no se puede separar el concepto de salud de enfermedad. Siempre que se habla de salud, se habla de la enfermedad, que tiene que ser visto como un proceso histórico que condiciona la salud de las personas y de las sociedades en común. Así que bueno, queridos estudiantes, hasta acá lo que hicimos es repasar el capítulo 3, así que nos veremos en el capítulo 4. Muchas gracias por su atención.